Vamos a adentrarnos hoy en una de las obras capitales del pensamiento platónico tardío, el diálogo conocido como Teeteto. Se trata de una indagación que podríamos calificar de aporética, es decir, que no alcanza una conclusión definitiva y que se sumerge en una de las preguntas más persistentes de toda la historia de la filosofía. ¿Qué es el saber? ¿Qué significa, en el sentido más riguroso del término, conocer algo? Platón utiliza el vocablo griego episteme para referirse a este conocimiento genuino, y será la búsqueda de su definición la que nos servirá de hilo conductor. Y lo primero que debemos comprender, y esto es crucial para una lectura rigurosa del diálogo, es que no estamos ante una simple reafirmación de sus ideas. Lejos de ello, los diálogos tardíos de Platón, y muy especialmente el Téteto, representan un ejercicio de autocrítica de una honestidad intelectual que francamente asombra. Es el Platón anciano quien revisa, quien cuestiona y pone a prueba las grandes certezas que él mismo había construido en obras anteriores. De algún modo, Platón, el padre de la teoría de las ideas, se convierte aquí en su propio y más severo crítico. Ahora bien, para entender de verdad la magnitud de este giro, de esta autocrítica, tenemos que dar un paso atrás. Necesitamos recordar, aunque sea brevemente, qué era el conocimiento para el Platón de su etapa de madurez. Nos referimos, claro está, a la concepción clásica que se articula en diálogos tan fundamentales como la República. Esta concepción nos va a servir como el perfecto punto de contraste para valorar en su justa medida la investigación que se emprende en el Teeteto. Bien, en esa fase clásica, la episteme es un saber con mayúsculas, un saber de carácter absoluto. Platón, como saben, establece un dualismo ontológico y epistemológico radical. Por un lado, tenemos el mundo sensible, este mundo que percibimos con los sentidos, que es un mundo de apariencias, perpetuamente cambiante y corruptible, sobre el cual solo podemos albergar opinión doxa. Pero por otro lado está el mundo inteligible, el mundo de las ideas, de las formas, que son eternas, inmutables, piensen en la justicia en sí, en la belleza en sí. Pues bien, solo este mundo al que accedemos, no por los sentidos, sino por la pura razón, solo él puede ser objeto de un conocimiento verdadero, de una auténtica episteme. Y justo en este punto, justo aquí, es donde todo cambia. Porque en sus diálogos de vejez, Platón hace algo impensable. Se atreve a cuestionar esa separación tan estricta que él mismo había construido. La pregunta que late en todo el Teeteto es, si lo piensan, de una audacia tremenda. Se pregunta, ¿y si fuera posible encontrar alguna forma de conocimiento genuino, de episteme, no allá en el mundo trascendente de las ideas, sino aquí, en este mundo de los objetos sensibles que vemos y tocamos? Fíjense bien en esta comparativa, porque aquí está, diría yo, la clave de bóveda de todo el diálogo. En la República la distinción era nítida. Episteme y doxas son facultades cognitivas distintas, con objetos distintos, que habitan mundos separados casi irreconciliables. Sin embargo, en el Teeteto, y aquí reside lo revolucionario, Platón se plantea investigar la episteme dentro del propio terreno de la doxa, es decir, se pregunta de forma muy seria si es posible tener un saber genuino sobre las cosas sensibles. Esto, entiéndanlo bien, es un verdadero seísmo en su sistema de pensamiento. Es como si él mismo derribara el muro que con tanto esmero había construido entre ambos dominios. Entonces, recordemos brevemente qué es la doxa. Es fundamentalmente una creencia sobre el mundo de los fenómenos, un juicio sobre lo que percibimos. Y claro, a diferencia de la certeza absoluta de la episteme, la doxa siempre admite la posibilidad de error. Pero atención, esto no significa que todas las opiniones sean falsas. A veces, por puro azar o por otras circunstancias, una opinión puede resultar ser verdadera. Y es justo aquí, en este concepto, el de opinión verdadera, donde Platón encuentra un nuevo punto de partida para su búsqueda. A partir de aquí, el diálogo se va a centrar en el análisis de una definición del saber que ha tenido una influencia absolutamente incalculable en toda la historia de la filosofía occidental. La idea es esta: el conocimiento es opinión verdadera acompañada de una razón. A primera vista parece una definición muy intuitiva, ¿verdad? Casi de sentido común. Pero como vamos a ver, Platón la va a someter a un escrutinio implacable, utilizando, como es propio en él, su método dialéctico. La propuesta, en el fondo, parte de una intuición muy potente. Saber algo no puede ser simplemente acertar por casualidad. Pensemos en el ejemplo clásico. Si alguien adivina el número de la lotería, no diríamos que sabía el resultado, ¿a que no? Es evidente que el conocimiento exige algo más que la simple verdad de una creencia. Tiene que haber una justificación, un fundamento. Y de esta intuición es de donde surge esa famosísima definición tripartita, que intenta fijar las condiciones necesarias y suficientes para que podamos hablar de conocimiento. Vamos a desglosar los tres componentes de esta definición clásica, porque es importante tenerlos claros. Primero, se necesita una opinión verdadera. Es decir, debemos tener una creencia y, por supuesto, esa creencia tiene que corresponderse con lo que es, con la realidad. Pero, y esto ya lo hemos adelantado, eso no es suficiente. El segundo elemento es el verdaderamente crucial.
Esa creencia tiene que estar acompañada de un logos. La palabra griega logos es de una riqueza semántica enorme, pero aquí podemos entenderla como una razón, una explicación, una justificación racional que nos permita dar cuenta de por qué esa opinión es verdadera. Así que, en resumen, saber no es solo creer algo que resulta ser verdad, es además poder dar razón de ello. La pregunta ahora es, ¿resiste esta definición un análisis crítico riguroso? Para averiguarlo, Platón, fiel a su estilo, no se va a quedar en la pura abstracción. Lo que hace es construir un experimento mental brillante, un caso práctico diseñado específicamente para llevar esta definición hasta sus últimas consecuencias, para ver si se sostiene. Y el escenario que elige Platón no es casual, es muy significativo para cualquier ciudadano ateniense de la época, una sala de justicia. Piénsenlo, es un espacio donde la verdad no es algo evidente, no se percibe de forma directa. Al contrario, es un lugar donde se intenta establecer la verdad a través de la retórica, del arte de la persuasión. Y la distinción que Platón quiere poner sobre la mesa es sutil, pero es absolutamente fundamental. Una cosa es emitir un juicio que de hecho resulta ser correcto, y otra muy distinta es emitir un juicio sabiendo que es correcto. Así que imaginemos la escena que nos propone. Tenemos a un hombre acusado de un crimen. En realidad es inocente, pero todas las pruebas circunstanciales apuntan directamente contra él. La situación parece desesperada. Sin embargo, su abogado es un orador de una habilidad excepcional y consigue, con su discurso, persuadir al jurado. El jurado, que por supuesto no fue testigo de los hechos, delibera y finalmente emite un veredicto: no culpable. Muy bien, ahora hagamos el ejercicio. Apliquemos nuestra definición tripartita a este veredicto. Primer punto. ¿Tiene el jurado una opinión verdadera? La respuesta es sí, sin ninguna duda. Creen que el reo es inocente y efectivamente lo es. Han alcanzado la verdad. Ahora vamos al segundo componente, al punto clave. ¿Tienen un logos? ¿Tienen un fundamento racional adecuado para sostener esa creencia? Y es justo aquí donde toda la definición se viene abajo. Porque su creencia no se basa en un conocimiento de los hechos, no fueron testigos. Se basa únicamente en la capacidad de persuasión del abogado. Es decir, han sido convencidos, pero no instruidos. En rigor, no saben que es inocente, simplemente han sido persuadidos para creer que lo es. Y esta es la conclusión demoledora a la que llega Platón. El jurado, efectivamente, ha alcanzado la verdad, pero no ha alcanzado el conocimiento. Su juicio, aunque es correcto, carece del tipo de fundamento que un verdadero saber, una episteme, exigiría. Por lo tanto, la definición de conocimiento como opinión verdadera acompañada de una razón se muestra como mínimo insuficiente. Lo que el ejemplo revela de forma brillante es que no basta con tener cualquier razón, se necesita una razón del tipo adecuado, una que esté, por así decirlo, causalmente conectada con la verdad del hecho en sí. Con lo cual, después de este largo y minucioso recorrido dialéctico, el diálogo no llega a buen puerto. No hay una conclusión positiva. La investigación acaba en un estado de perplejidad, en lo que podríamos llamar un callejón sin salida intelectual. Como saben, en la terminología filosófica esto es una aporía. El término viene del griego aporos, sin camino, sin salida. La pregunta inicial sobre qué es el saber se ha quedado sin una respuesta satisfactoria. Hacia el final del diálogo, el propio Sócrates se encarga de resumir este resultado negativo. Le dice a Teeteto que el saber no puede ser ni la percepción, ni la opinión verdadera, ni siquiera esa definición que parecía tan prometedora, la opinión verdadera acompañada de un logos, esa también ha resultado ser, como las demás, inviable. Todas las vías exploradas para definir el conocimiento en el ámbito de lo sensible han conducido a un callejón sin salida. Y aquí Sócrates recurre a su famosa metáfora. Él, como partera de ideas, concluye que el parto intelectual en el que ha ayudado a Teeteto ha dado a luz algo vacío, un concepto inviable. El esfuerzo ha sido extraordinario, pero el resultado es un fracaso, y un fracaso que se reconoce de forma explícita. La búsqueda de una definición del conocimiento sencillamente ha fracasado. El diálogo concluye, sí, pero es aquí donde la reflexión filosófica realmente empieza. La pregunta que debemos hacernos es, ¿debemos interpretar esta aporía como un fracaso absoluto y sin matices? ¿O es posible que Platón nos esté enseñando algo mucho más profundo con este aparente fracaso? Quizá la gran lección del Teeteto no sea al final una definición del saber, quizá la lección sea una demostración del propio quehacer filosófico. Una lección sobre que su valor no reside tanto en llegar a respuestas definitivas, sino en el propio proceso, en el rigor, en la honestidad intelectual y en la perseverancia de la búsqueda. Esta es sin duda la gran cuestión que el Teeteto nos lega, una cuestión cuya vigencia, más de 2 milenios después, permanece absolutamente intacta.